Hola, mi nombre es Mariana Ramos y yo le voy a exponer sobre Slidershaky. ¿Qué son las formas? La forma es cualquier área bidimensional con un límite reconocible, es decir, círculos, cuadrados, triángulos, entre muchos otros. Estos se dividen en dos categorías, geométrico regular y orgánica, en donde las formas son más libres. Las propiedades visuales de la forma son el contorno, el tamaño, el color, la textura, la posición, la orientación y la inercia visual. Las formas pueden dividirse en tres grandes grupos: formas geométricas, formas orgánicas y formas abstractas. Las geométricas son cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos y otros cuerpos. Formas orgánicas, las formas que se encuentran en la naturaleza como rocas, hojas, nubes, entre otros. Formas abstractas, estas son basadas en las formas orgánicas, no tienen una forma definida. Al tener experiencia de estas formas en nuestro entorno, hemos de ser capaces de percibir en su estructura la existencia de los elementos primarios, como el punto, línea, plano y volumen. El punto y la línea son el esqueleto de cualquier fotografía, la estructura esencial que le va a dar la orden, ritmo, estética y sentido. El plano y volumen. El plano tiene largo y ancho, tiene posición y dirección y además está limitado por líneas. El volumen es el recorrido de un plano en movimiento, se convierte en volumen, tiene posición en el espacio, está ilimitado por planos y obviamente en un diseño dimensional el volumen es ilusorio. Las características de la forma. Las formas poseen varias características que las definen. Estas cualidades son el color, el tamaño o proporción, la textura, la configuración y la ubicación en el espacio. Cada objeto posee cualidades cromáticas que lo definen. El espacio. El espacio es el área proporcionada por un motivo particular. Puede tener las dimensiones alto y ancho, o 3 si se agrega la profundidad. La creación de una perspectiva visual que da la ilusión de profundidad en otro elemento de arte utilizado para crear un espacio. La relatividad. El relativismo estético pretende que la veracidad o falsedad de una afirmación en torno al arte es únicamente relativa a un individuo y a un grupo social. Los elementos visuales. Los elementos visuales que vamos a combinar para crear el diseño gráfico son la línea, la forma, el objeto, el espacio, la tipografía, la textura y el color. La composición plástica. Esto se refiere a las interminables posibilidades que brindan la manipulación creativa de los diversos elementos plásticos. La importancia de la composición plástica. La composición es un elemento muy importante, esto es, la disposición de los distintos elementos dentro del espacio visual o formato de manera equilibrada y ordenada, con el fin de transmitir o comunicar un mensaje al público objetivo. El equilibrio. El equilibrio es la distribución visual del peso de los objetos, colores y espacios en su diseño. El equilibrio del diseño se logra por completo mediante la colocación de los elementos dentro de un diseño. La composición equilibrada de las figuras planas a color. Las composiciones es organizar un determinado orden, ciertos elementos y que estos formen algo relacionándose entre sí. El contraste. El contraste es la diferencia de intensidad, tono o color entre dos o más elementos diferentes. El contraste puede usarse para conseguir generar jerarquía visual. Esto es cuando el espectador se fija en los elementos más importantes del diseño, en primer o último lugar debido a su color y posición. Existen diferentes tipos de contraste. Existe la saturación. Se puede decir que la saturación es o se puede describir como una imagen de color. Saturación baja es la imagen en blanco y negro y de gran colorido, muy saturación. La temperatura. La temperatura es conocido también bajo el nombre de contraste de temperatura, porque en él la temperatura de color es la protagonista. Se conforma contraponiendo colores cálidos y colores fríos. La simultaneidad.
Esto significa que el contraste se genera por estar un color al lado del otro. La luminosidad es la yuxtaposición de dos colores que con diferente luminosidad o valor tonal. Calidad del color. Al colocar un color vivo con uno apagado se genera un contraste visual, un contraste entre un color puro y un color no puro. La cantidad se refiere a que el color tiene un espacio sin llegar a mezclarse entre sí. La colocación en el círculo cromático es el contraste que crean dos colores opuestos del círculo cromático, es decir, complementarios. La textura. La textura se trata de una propiedad que es captada a través del sentido del tacto. Su suavidad, la aspereza y la rugosidad son sensaciones que transmiten la textura. Podemos crear tres grupos para clasificar los distintos tipos de textura. Los visuales y táctiles. Las texturas visuales son fotografías o representaciones gráficas. Las naturales y artificiales. Las texturas naturales son aquellas que tienen las superficies o cuerpos de naturaleza, un tronco, una hoja, entre otros. Las orgánicas y geométricas. Se denominan orgánicas a la distribución de sus elementos y se rige por las leyes de la naturaleza. Gracias, esa fue toda mi explicación.